Empezamos nuevamente la segunda sesión de clase acerca de la planeación de las rutas de transporte. Tenemos algunos elementos para esa planeación de las rutas del transporte que empiezan con enmarcar en un mapa o enmarcar en la zona donde se tiene pues registrado pues el área de distribución, es decir, como tal, las distancias y demás que se pueden manejar en un mapa para poder optimizar esas entregas. Recuerden que no solamente se entrega y viene el camión vacío, sino en todo el itinerario del transportista, pues va incluido también traer otra clase de mercancías también como ya sea de los proveedores o también otro tipo de mercancía o de objetos como lo que nos comentaba Merceditas, que era, por ejemplo, las canastillas, cubetas de huevo, recipientes plásticos o de vidrio propios de la empresa. Por eso muchos recipientes, si ustedes pueden ver, muchas canastillas están marcadas con el nombre de la empresa. ¿Qué es lo que quiere decir? Es básicamente que pertenecen a esa empresa y deben devolverse a esa empresa. Muchas veces no quiere decir que deben devolverse, sino que simplemente hace parte de la publicidad de esa empresa. Bien, otro elemento a tener en cuenta es el pedido. Pues no es lo mismo un pedido grande que un pedido pequeño. Para los pedidos grandes, generalmente los despachos son en varios camiones y no hay ningún problema con la planeación porque se va en general con el camión respectivo lleno hacia el lugar de destino y simplemente de vuelta pues recibe otro tipo de actividades. Pero cuando son pedidos pequeños, pues se complican las situaciones porque hay que marcar cada punto a donde se va a llegar. Entonces son muy distintos esos tamaños. Las rutas son muy importantes para enmarcar, obviamente, los caminos. La flota de vehículos, qué vehículos se van a utilizar. Los depósitos. Muchas veces los transportistas no tienen que llevar de un sitio a otro directamente al cliente, sino que hay que hacer un depósito inicial para poder llegar a un destino final más adelante. Muchos de esos depósitos de paso, pues llegan o pueden ser mejor una bodega y se hace un tránsito, ya sea por un transporte bimodal. ¿Alguien recuerda qué es ese transporte bimodal? ¿Qué es ese transporte bimodal y qué tiene que ver con este depósito y destino final de los productos? ¿Nadie? Profe, la verdad es que se me fue la paloma, pero es cuando se utiliza el mismo tipo de transporte o otro para transportar la misma mercancía. Exactamente. Se puede usar dos modos. Entonces, al llegar a ese punto de depósito se utiliza un modo y para llegar al destino final se utiliza un segundo modo. Eso tiene que ver con los transportes bimodales. Dos modos de transportar. La factibilidad de rutas y la solución a los problemas. No todas las rutas son factibles por las condiciones geográficas, por las condiciones de seguridad y pues otras condiciones incluso climáticas que se tienen que tener en cuenta en esta planificación. Básicamente, dentro de esa factibilidad de las rutas, puede decir uno, apaga la cámara por favor, Camilo, la factibilidad de las rutas tienen que ver con esa solución a los problemas, pues sí, de seguridad, climáticas, geográficas, incluso de acceso, que tienen en general pues los transportes de mercancías que tienen que solucionar. A ver cómo se va a llevar y cómo se va a escoger el modo de transporte. Si el transporte es muy complicado llegar a él, o más bien, si es muy complicado llegar al destino, entonces se cambia de modo de transporte, ya sea un helicóptero, digamos, dependiendo también del coste de la mercancía, si no, simplemente no se le da factibilidad a la entrega.
¿sí? No se puede decir que se entrega todo en todo lugar. Eso se puede hacer, pero bajo unos costos elevados, obviamente. Los criterios. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para poder escoger la ruta? Obviamente los costos. Entonces, los costos que dependen del modo de transporte, los costos que dependen de los volúmenes también. Estos son variables que se interrelacionan. Profe, no se le escucha bien. Todos están así en la misma condición, no se escucha a nadie. No se escucha bien. No, profe, se oye entrecortado. La conexión, a ustedes también se les oye entrecortado, la conexión está un poco, está caída. Recordemos que Zoom es de las herramientas que están utilizando hoy en día, pues todas las personas, muchísima gente que antes no las usaba para hacer esta clase de actividades, reuniones y demás, entonces se congestiona. Tenemos que hay una mejor conexión, no sé si ya. ¿Sigue entrecortado? Sí, Sí, profe, se escucha entrecortado. Sí, tiene que ver con la conexión de Zoom directamente, porque a ustedes también se les escucha un poco entrecortado. Yo por mi parte, pues, tengo una conexión a internet en este momento que está estable, las páginas están cargando bien, pero sí tiene que ver con Zoom. Me cuentan cuando se comience a escuchar bien. ¿Se escucha, aún se escucha entrecortado? Se escucha así muy entrecortado mucho. Sí, a ustedes también se les escucha así. Vamos a ir registrando la actividad, por favor, para que le tomen un pantallazo, mientras retomamos la conexión y la conexión entra a funcionar. Entonces, si quieren tomar un pantallazo de la actividad para que la tengan en cuenta mientras retomamos la conexión, ¿de acuerdo? Bien, Tatiana, ¿nos está escuchando bien? ¿Claro? ¿Fuerte? Sí, Tatiana, ¿nos escucha bien? ¿Fuerte? Es que tenemos problemas de conexión. No sé si usted que acaba de ingresar escucha bien. Se escucha entrecortado. Perfecto. Entonces, observamos por favor la actividad y me van diciendo si tienen preguntas por chat mientras retomamos la conexión y la estabilidad de la conexión. Entonces vamos a hablar por chat mientras pasa esto, ¿de acuerdo? Bien, no sé, parece que hubo un corte en Zoom, un error que tuvo. No sé si me están escuchando bien ahora. No, profe, igual. Igual. Perfecto. Igual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar por... No, pero será imposible. Vamos a salir todos para poder llamar a la lista porque tampoco llamé lista. Entonces, sí, permítanme y como registro, copiar la actividad. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Se escucha terrible.
Vamos a llamar lista. Bien, ¿están viendo la pantalla por lo menos? Sí. Perfecto. Entonces vamos a tomar lista mientras retomamos el video y retomamos la señal estable de Zoom, porque sufrió una calidad. Recordemos que la hora pico de las 9, si les dije que volvíamos a las 8 y a las 9. La hora pico de las 9 es bastante condicionada en estos días, entonces, además porque es el último día de laboral antes de Semana Santa, entonces pasa este tipo de cosas. Lista de asistencia, entonces me van confirmando, por favor. Víctor, ¿qué apellido es? Arévalo. Arévalo, profe. Mercedes, este apellido es complicado. Kitian, ¿está bien escrito? Mercedes no está. Carlos. Carlos, ¿se encuentra? Sí, de Mercedes. Había salido, pero ya está acá. Mercedes, escribí bien tu nombre. Carlos lo vi, pero no salió tal vez. Edison, Luis, Karen Pubiano. Hoy no se me olvida Ana. Laura Aguirre. Nicole Vera. Diana Cortés. Llévalo ya. ¿Me falta alguien, por favor, para que me referencie? Camilo. Yo faltaba Camilo Corte. Camilo Cortés. Nadie más, ¿verdad? Rafael y Alejandro. No los veo dentro de la sala. La primera sesión estuvieron. Yo no los veo dentro de la sala. Nuevamente, ¿ya me escuchan mejor? Igual, profe. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a grabar un pequeño video, pues, explicando la última parte. Y se los enviaría para que pudieran completar como tal toda la sesión. Entonces, si quieren, entonces abandonan la sala o pues les enviaría la presentación para que la vean y pues me hagan preguntas de acuerdo a lo que se tenga. Muchísimas gracias por la asistencia. Ya no es cuestión como tal de la institución ni personal, sino de la plataforma. Está bastante congestionada, es lo más probable. Entonces, hablaríamos como tal la próxima clase. Los que quieran salir no hay ningún problema, ya pueden salir. O simplemente termino la clase con el video, porque aquí como es el mismo dispositivo, entonces queda grabado bien. Y pues les enviaría el link del video para que lo puedan ver bien. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la asistencia. Yo la clase solo si desean quedarse, entonces pueden hacerlo. Camilo tiene la mano levantada, por favor, cuéntanos. Profe, ¿usted enviar las diapositivas al chat? Sí, les envío las diapositivas y el video. Entonces, para que lo terminemos de ver y lo terminen de analizar. ¿De acuerdo? Entonces, buenas noches. Bueno, listo, gracias. Feliz Semana Santa. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Bueno, profe, gracias. Bueno, a ustedes, hasta luego. Bien, entonces continuamos ya sin participantes, pero la idea es que les quede el video para que ustedes puedan observar la actividad y puedan resolverla. Como tal, los criterios a tener en cuenta decíamos que eran los costos, el volumen de la mercancía y los tiempos de respuesta. Adicionalmente, la variación en el tiempo, la flexibilidad y la posibilidad de llegada. Los costos, obviamente, no solamente de la mercancía que va adentro, sino también los costos de transportar, que tiene que ver con combustibles, con honorarios a los transportistas, que tiene también que ver con el mantenimiento del vehículo y pues todos los seguros y demás del mismo. Adicionalmente, los volúmenes de la mercancía dependen no solamente del costo que tenga la mercancía, sino ni de la cantidad de mercancía que haya, sino también de la naturaleza, es decir, de qué está compuesta la mercancía. Si el producto que vende la empresa es, por ejemplo, hecho en icopor, obviamente los volúmenes son exageradamente altos. Si los productos, en cambio, son mucho más, digamos,
densos y adicionalmente tienen una alta tecnología, es decir, alta condensado el costo en poquito espacio, entonces estaríamos hablando de volúmenes muy bajos. Los tiempos de respuesta tienen que ver con toda la característica de la logística de la empresa, valga la redundancia. El tiempo de respuesta a un pedido, por ejemplo, o a un cambio del pedido. Todo esto genera costos, obviamente, pues a la empresa o a los clientes que hacen el pedido, pero son tiempos de respuesta óptimos que se deben mantener pues a este tipo de circunstancias, como un cambio a última hora o un cambio en ciertas características de los pedidos o que hagan retrasar el despacho o que hagan devolver el despacho para que se hagan los respectivos. Adicionalmente también vienen las variaciones en el tiempo. Estas variaciones en el tiempo, pues las variaciones en el tiempo, pues son todo aquello que se relaciona con cambiar los tiempos de llegada de las mercancías a las empresas, es decir, cambiar un despacho para el siguiente día o para un día antes. Sí, no hay tanto problema ni tanto costo cuando se puede registrar o se puede cambiar el tiempo para que no se entregue hoy, se nos entregue mañana. Está bien, lo debemos adaptar como empresa, pero si la empresa dice no me sirve pasado mañana, no me sirve esa fecha, entregue un día antes. Ese tipo de cosas pues tiene que ver con los tiempos de respuesta también a esas contingencias, pero también tiene que ver muchísimo con con la variación en los tiempos y qué actitud toma la empresa ante eso, si hace el pedido, si la respuesta es positiva o negativa, dependiendo de las características como tal de los productos. La flexibilidad también tiene que ver con todos los requerimientos pues, de la empresa y qué tan flexible es la llegada, a los tiempos, a la forma en que se entregan los productos, a los empaques, a los embalajes. Todo eso hace la flexibilidad de la llegada de la ruta o de la llegada de los productos a la empresa o a los clientes. Y la posibilidad de llegada, igualmente con las variaciones en el tiempo y con la posibilidad de llegada un día antes, un día posterior, entonces en condiciones de tiempo, pero también en condiciones materiales de llegada física del vehículo. Es decir, si el vehículo llega por carretera y pues existe un parqueadero donde da pues llegar el vehículo, o si el vehículo llega en helicóptero, si existe ese helipuerto o no existe, si llegan al aeropuerto y quien lo recoge en ese sitio. Entonces, todas esas son posibilidades de llegada dependiendo de los productos, obviamente. Continuamos. La selección de la flota. Esta selección de la flota se hace dependiendo de qué características tengan los vehículos que posee la empresa y se hace una evaluación obviamente económica, una evaluación técnica y una evaluación postventa. Este ya es luego de entregados, ese es el control de lo que se hizo en el pasado. Pero en la evaluación económica se hace una evaluación obviamente del valor del vehículo para saber si está en óptimas condiciones, pero también para saber si es el modo de transporte que se debe incluir. Igualmente no incluye servicio de mantenimiento y impuestos, pues que son agregados y pues son gastos adicionales que se mantienen ahí. La evaluación técnica en cuanto a las características mecánicas del vehículo, transportador, las características económicas y las características tecnológicas de esa misma flota. Aquí va algo más al respecto de los repuestos y el mantenimiento de los vehículos que se relacionan con todas estas características mecánicas propias de esos vehículos. La evaluación postventa, pues una posición competitiva, repuestos y mantenimiento que acá y poder negociador de los proveedores para reducir esos costos. Entra nuevamente esa negociación. Bien, aquí en esta parte vemos un primer gráfico organizado con espacios cortos, dependiendo de dónde se encuentra la bodega. Entonces, hay un origen 1, un 2, y pues hay unos pasos. Yo les decía al principio de la presentación que todas esas variantes en la entrega, las devoluciones, el cargue de canastillas y otros productos pues, que son retornables en el empaque, hace que haya diferentes entradas y salidas de la empresa y se generen rutas, itinerarios diferentes para cada una de para cada uno de los vehículos o transportistas. Porque muchas veces un mismo transportador muchas veces puede manejar varios vehículos, dependiendo de cuáles son las características de esos vehículos y cuáles son las características de horario y demás. Entonces aquí para tener en cuenta que hay pues diferentes rutas que se deben tomar. Miren esta ruta. Esta ruta hay un lugar de origen que no pasa por la bodega principal y va directamente al sitio 3 y tiene que devolverse a la bodega. Igualmente, este origen que va hasta el punto número 2, luego al 4 y luego a la bodega. Origen 2, obviamente, bajo las circunstancias requeridas, puede pasar primero por el 4, luego por el 2 y
llegar a la bodega. Puede pasar que, o puede ser que la distancia recorrida sea menor. Sí, pues matemáticamente sí es menor, pero depende de las características. Obviamente, si es necesario pasar primero por la localización 2, luego por la 4 y luego por la bodega, pues no habría nada que hacer, pero toda la planeación de la ruta se hace pensando en eso, en la optimización de la gasolina, por ejemplo, minimización del combustible, minimización del tiempo que rueda el camión y minimización del tiempo que maneja el conductor. Entonces, todo eso hace parte de la planeación de las rutas y efectivamente tienen que ver con los pasos que se hacen de unos puntos a otros dentro de ese mapa que les dije que era posible dibujar con distancias aproximadas o a escala de los sitios que tiene cada conductor. Muchos modelos matemáticos ya hacen estas simulaciones, ya a nivel de pues, planeación de rutas y pues estos programas informáticos, muchas empresas ya los manejan precisamente para ahorrar costos en lo que tiene que ver con el transporte y la planeación de las rutas. Características de las rutas de pequeños clientes, estas son muy importantes, nosotros las mencionamos al inicio de la clase también, en la sección de la primera sesión, y hablábamos de entregas atomizadas, pequeñas, es decir, en tiendas, les daba un ejemplo, que era de tiendas, por ejemplo, pequeñas, en lugares alejados y remotos, y pues dependía mucho de la pericia del conductor. Entonces las entregas pueden ser pequeñas, pueden ser en muchos puntos, algunas veces hay recogidas de productos, y pues les preguntaba cuáles productos, como cubetas, canastillas, envases retornables y también devoluciones que también nos aportaba una compañera del curso. En algunas paradas es posible atender a varios clientes. Algunas características de los camiones no permiten parar en todos los sitios, entonces hay una parada y pues desde ahí se atiende a varios clientes, sobre todo si ustedes han visto camiones y hay camiones camiones que se parquean en una cuadra y en esa misma cuadra atienden casi a toda la manzana. Si no, no hay que mover el camión y parquearlo en conjunto porque se vuelve ineficiente y en el tiempo pues se demoraría un poco más. La eficiencia depende del conductor más que de la planeación, de lo que decíamos, depende mucho de las capacidades de venta del conductor, de planeación de las rutas, de las entregas, de la venta de productos que tiene escasos dentro del camión y también de reservarse aquellos productos, reservarse aquellos productos que tiene escasos dentro de su camión en ese momento, pero también la venta y pues la promoción de aquellos productos que tiene abundantes dentro del camión. Es una unidad muy importante a tener en cuenta. Obviamente son vehículos de menores dimensiones, porque no son grandes distancias y además son sitios de difícil acceso. También no me refiero a difícil acceso porque son trochas o pilotos, sino porque pueden ser barrios en que las calles son angostas, que no permiten camiones o tractomulas, camiones muy grandes o tractomullas o tractomulas, como se habla en el lenguaje coloquial. No existen zonas de carga y descarga. Obviamente se llega a una cuadra y se parquea el camión en esa cuadra y pues no hay un espacio destinado para tal, simplemente en ese mismo sitio se hace. Las descargas se hacen en horas pico y en esas horas pico pues puede haber inconvenientes de tráfico precisamente porque no hay zonas de carga y descarga. El time to customer se ha convertido en un aspecto crítico dentro de eso. Para estos nuevos días, por eso hablamos aquí de paradigmas, para estos nuevos días se está viendo que el paradigma es de la reducción, es la reducción de los tiempos de entrega, pero también los negocios electrónicos han afectado muchísimo esas entregas. ¿Por qué? Porque se hace el pedido llega al sitio de destino sin que el cliente lo haya visto previamente, sin que se haya acercado a la tienda, ni mucho menos. Entonces, todo eso hace parte del nuevo paradigma. Y pues es un aspecto muy crítico porque hay que reducir al máximo esos tiempos, reducir al máximo el nivel de inventario pues en cada sitio y siempre la mercancía en constante movimiento. Yo les hablaba de barcos incluso que producían a la misma medida en que los barcos iban navegando. Perfecto. Y pues finalmente, las variables que intervienen en la planificación de las rutas pues, son los tipos de mercancía, las unidades de carga de la mercancía. Aquí los tipos de mercancía de naturaleza que vimos al principio de que estaba hecha la mercancía, en esa exposición que nos hizo Víctor acerca de cómo funcionaba un combustible y cómo se transportaba un combustible. Esa es la naturaleza de ese mismo producto. La unidad de carga de la mercancía se refiere a si está puesta en cajas, bolsas, depende mucho pues en qué unidad esté para poder transportarla. Aquí intervienen mucho los embalajes y qué unidades superiores se mantienen. Es decir, va en cajas primero o en bolsas primero, luego va en cajas y luego en estivas. Entonces depende de qué niveles tenga de carga. También depende de la demanda de los servicios. La mayor demanda, más transporte hay de los mismos. Secuencia de los servicios. Es decir, si después de un servicio viene el otro y cómo se planifica esto. Es la secuencia que se hace primero, luego que se hace después para poder planificarlo.
los horarios de los servicios, la ubicación de la demanda, donde ubicaban las personas. No es lo mismo, les contaba en una clase anterior, que no es lo mismo un producto entregado al lado de la fábrica que un producto entregado al otro lado del mundo. Las áreas de influencia de la empresa, es decir, dónde está localizada, y pues a quiénes le interesa esa área, los tiempos de ruta, es decir, cuánto se demora la ruta en llegar, pues va a abarcar todo el recorrido, el personal, los transportistas, y las cargas de retorno, de las que hablo bastante hoy. Eso es todo lo que tiene que retornar a la empresa. Y finalmente, pues tenemos la actividad que ustedes ya la copiaron, que ya la interiorizaron. Lo que tienen que hacer es una planeación de la ruta de acuerdo a los criterios que están ahí puestos en pantalla. Y a cada conductor le van a entregar a ustedes un itinerario de qué tiene que hacer, tiene que ir a recoger, tiene que traer, tiene que llevar, y eso hace parte de ese trabajo. Tengan en cuenta muy bien cada uno de los ítems para que puedan planificar, ¿de acuerdo? Para que no hagan un retroceso, para que no hagan un transporte en falso, o para que los camiones no viajen vacíos, por ejemplo. Y aquí este es el final de la presentación. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia nuevamente. Perdónenme pues los problemas que se presentaron ya con la plataforma de Zoom el de hoy, pero igualmente está